Amigas y amigos, como sabéis, debido a las nuevas restricciones no podemos seguir con el curso tal y como habíamos planeado, con el 30% de aforo que habíamos previsto, y a partir de ahora y a esta nueva orden vamos a seguir con el curso solo en la modalidad online y en la medida de lo posible vamos a grabar las sesiones aquí mismo, en la sala teatro, donde habitualmente se hace el curso. Esta semana tenía que presentar a Luis Gago, que se va a ocupar de las dos próximas sesiones de este curso de grandes civilizaciones. Luis grabará su conferencia desde su casa, puesto que no puede salir de Madrid. Va a hacer, como veréis, un esfuerzo muy notable por hacer una conferencia entretenida, ilustrativa y con unos recursos técnicos verdaderamente notables, pese a las dificultades que todos estamos sufriendo. Así que espero que disfrutéis igualmente de la sabiduría y del encanto de Luis Gago, que es uno de los mejores conferenciantes que tenemos en esta casa. Como sabéis, los que le habéis escuchado en otros cursos, Luis es un extraordinario comunicador, es uno de los mejores críticos musicales que tenemos en este país, crítico musical del diario El País, es especialista en Bach, es además un excelente traductor, ha traducido las obras, por ejemplo, del crítico musical norteamericano Alex Ross, el libro de Ian Bostridge sobre el Winterreise de Schubert. Ha sido codirector junto a la violista Tamea Zimmermann del Festival de Música Cámara de la Beethoven House de Bonn y, en fin, es un hombre con una dilatadísima experiencia en el campo de los estudios musicales y un hombre muy culto y, como decía al principio, un excelente comunicador. Y a lo largo de estas 2 semanas nos va a hablar, como ya estaba anunciado, primero de Stravinsky y Debussy, de la revolución musical que supuso la aportación de estos grandísimos compositores, y la semana que viene nos hablará de la segunda escuela de Viena, de Alban Berg, de Schoenberg, de Webern, de toda esta extraordinaria riqueza que también en el campo musical vamos a estudiar en este curso. Así que, como digo, espero que disfrutéis a pesar de estas restricciones de estas 2 conferencias. Agradecemos mucho a Luis Gago el esfuerzo enorme que ha hecho para seguir estando con nosotros a pesar de todo, y a todos ustedes también muchas gracias por su fidelidad y por su comprensión, y esperemos que podamos vernos todos pronto superando estas dificultades y esta situación tan angustiosa para todos. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estén ustedes viéndome y escuchándome. Algunos me conocerán de alguna vez que he estado en Barcelona, en el Centro de Cultura Contemporánea. Soy Luis Gago. Tendría que haber dado 2 charlas de este ciclo sobre las revoluciones y las vanguardias en el siglo XX, del ciclo que organiza modélicamente Andreu Jaume, las grandes civilizaciones de Europa. Pero, como saben ustedes, también como yo, es imposible viajar ahora a muchos lugares, entre ellos a Barcelona y a Cataluña, con lo cual hemos encontrado esta solución para que no se pierda la secuencia de charlas que integran este ciclo, con lo cual tanto esta como la siguiente, que también estaba previsto que diera yo, pues las vamos a realizar de esta manera digital, online, streaming, grabada, como lo quieran ustedes decir. Les confieso que no estoy en la mejor situación personal para hablar por circunstancias derivadas justamente del problema sanitario que tenemos en toda España, así que les ruego que me disculpen si mi fluidez no es muy grande, si me equivoco, si me trabo, etcétera, pero seguro que cuento con su comprensión. Estas 2 charlas están planteadas como un díptico porque plantean las 2 grandes revoluciones vanguardistas que se produjeron en Europa a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La primera está protagonizada por estos 2 músicos, cuyos nombres ven aquí en la portada, el francés Claude Debussy y el ruso Igor Stravinsky, mientras que la otra gran revolución está protagonizada por un maestro y sus 2 discípulos, Arnold Schoenberg, el maestro, y Alban Berg y Anton Webern, los discípulos, de los que hablaré justamente dentro de una semana. Las diapositivas las voy a ir pasando y tengo que hacer una pequeña pausa entre una y otra
porque si no hago esa pequeña pausa al hablar, se pueden perder algunas de las palabras que diga, con lo cual, digamos que cuando tenga que cambiar de diapositiva, tengo, insisto, que hacer una pequeña cesura para que no se corte ninguna de las palabras que digo. Vamos a empezar por esta estupenda fotografía del que podemos considerar quizás el padre de la poesía moderna, el francés Stéphane Mallarmé, nacido en 1842 y fallecido en 1898, al borde de comenzar ese siglo XX, pero él puso las semillas de lo que sería la poesía moderna en el nuevo siglo que no pudo llegar a conocer. La elección de Stéphane Mallarmé no es casual ni baladí, sino porque está intrínsecamente relacionado o indisolublemente relacionado con la obra de la que me voy a ocupar en más detalle en esta primera charla de hoy, como vamos a ver enseguida. Este es un retrato de Stéphane Mallarmé, más joven que en esa fotografía que acabamos de ver, un retrato hecho en el año 1876 por uno de sus mejores amigos, el pintor Édouard Manet, y el cuadro se titula Stéphane Mallarmé Poète y se puede admirar en el Musée d'Orsay, que es la antigua estación de tren de París convertida en el templo artístico de los pintores impresionistas franceses. Hablar de la poesía de Mallarmé en detalle nos llevaría mucho tiempo, no lo vamos a hacer, por supuesto, y he intentado resumir en estas 4 citas de años y de orígenes diferentes, como ven, si leen las partes en verde de esta diapositiva, lo esencial de la estética y de la poética de Mallarmé. La primera cita leemos: nombrar un objeto es suprimir las 3/4 partes del placer del poema que proviene de presentir poco a poco, sugerirlo. En eso consiste el sueño. Es el perfecto uso de este misterio lo que constituye el símbolo. Mallarmé es el poeta simbolista por antonomasia, por supuesto. En la segunda cita de sus Divagations de 1897, el año antes de su muerte, hemos dicho hace un momento que murió en 1898, me imagino un arte de plasmar la transposición en el libro de la sinfonía o simplemente de retomar nuestro bien, porque no es de sonoridades elementales producidas por los metales, las cuerdas, las maderas, innegablemente, sino por la palabra intelectual en su apogeo, de donde debe surgir con plenitud y evidencia, en tanto que el conjunto de las relaciones existan en ese todo, la música. Ese notre bien es la música. Ahí se ve que la música tenía una importancia fundamental para Stéphane Mallarmé. En una carta a Henri Casali de 1864 leemos: pintar no la cosa, sino el efecto que ella produce. Eso es lo importante. Y por último, y ya en relación con el poema del que vamos a hablar enseguida, estoy rimando un intermedio heroico cuyo héroe es un fauno. Este poema encierra una idea muy elevada y muy hermosa, pero los versos son terriblemente difíciles de hacer, porque lo hago, este poema, este intermedio heroico, absolutamente escénico. No es posible en el teatro, y esto lo resalta, sino que exige el teatro. También resalta este exige el teatro. Y sin embargo, quiero conservar toda la poesía de mis obras líricas, mi verso mismo que adapto al drama. Es decir, estaba intentando hacer algo diferente que le parecía terriblemente difícil de conseguir. En una carta a otro amigo, Edmond de Meaux, del 29 de noviembre de 1890, explica justamente la circunstancia que dio lugar a la obra musical de la que nos vamos a ocupar en más detalle. Me han propuesto montar en el teatro
l'après-midi d'un faun, que es ese intermedio heroico, la tarde de un fauno, que está escrito en efecto como un intermedio escénico originalmente. La manera muy rara y curiosa con la que me planteo producirlo brindará a este opúsculo un efecto nuevo. Preparo una nueva publicación definitiva, la obra ya se había publicado, como veremos enseguida, con algunas reflexiones mías sobre la poesía y el teatro, la recitación de este poema y el punto de vista exacto de una puesta en escena. Un dibujo de colores representándolo si fuera necesario, si se necesitara. Y puede ser que algunas indicaciones, y lo que está subrayado ahora, sur les riens d'ouverture musicale, sobre la nadería, sobre algo muy pequeño a modo de obertura musical. En suma, un librito presentando el todo como un monólogo en verso que tenga la posibilidad de trasladarse por este furor por los tableaux vivants, es decir, una especie de cuadro vivo con personas que están representando imaginariamente lo que se vería en un cuadro, y de piezas recitadas en los salones. Es decir, que en 1890 es cuando le proponen a Mallarmé lo que él había querido hacer desde el comienzo, que es llevar su poema, ese intermedio heroico, a un teatro y quizás, peut-être, con algunas indicaciones sobre una nadería a modo de obertura musical. Luego esa nadería se convertiría realmente en la puerta de entrada a la música del siglo XX y en una de las grandes obras revolucionarias, que es el tema que nos convoca en este ciclo. Esta es la portada, la cubierta de esa primera edición de L'Après-midi d'un faun. Suele traducirse en castellano como La siesta de un fauno, pero l'après-midi no tiene que ver nada con la siesta, sino que es simplemente lo que va después del mediodía, es decir, la primera parte de la tarde de un fauno. Es cierto que en el poema el fauno está dormido y por eso se ha traducido habitualmente como la siesta de un fauno, pero realmente es la tarde de un fauno. Aquí vemos el ex libris de Stéphane Mallarmé con su firma, con el número de esta primera edición, de la que se imprimieron únicamente 150 ejemplares y en la que colaboró del año 1876, como vamos a ver enseguida, y en la que colaboró el gran amigo de Stéphane Mallarmé, que era el pintor Edouard Manet, autor de ese retrato de Mallarmé que hemos visto hace un momento. Aquí vemos ya el interior del libro, la égloga, que fue el nombre oficial con el que fue publicada, y aquí ampliada la parte de abajo vemos perfectamente aquí en números romanos 1876, que es cuando Alphonse de Rennes publicó esta primera edición de L'Après-midi d'un faun de Stéphane Mallarmé. Y este es el dibujo de Edouard Manet, que aparece con el retrato del fauno, y ahora vamos a ver enseguida el retrato de las tres ninfas que él ve en el agua detrás de los nenúfares. Aquí las tenemos justamente al comienzo del poema y ven cómo el fauno, esas ninfas, las quiero perpetuar. Y aquí en la segunda página del poema, fíjense en este verso: Au bosquet arrosé d'accord, es decir, en el bosquecillo empapado de acordes. La música, las referencias musicales tan importantes en la poesía de Stéphane Mallarmé. Y el final del poema, ven que el poema tiene 6 páginas simplemente: Couple, adieu, je vais voir l'ombre que tu devant. Pareja, adiós, voy a ver la sombra que tú
presientes o intuyes o adivinas, se puede traducir de diversas maneras, y este pequeño racimo de uvas dibujado también, por supuesto, por Edouard Manet. Una caricatura del propio Mallarmé, en el que le vemos tocando una flauta de pan, instrumento griego asociado siempre a los faunos, con cuerpo de fauno, como ven, y con una especie de aureola de santidad en esta caricatura del año 1887, es decir, 11 años después de la publicación del poema y 3 años antes de esa carta en la que hemos visto que Mallarmé contaba a su amigo que por fin iba a poder ver su égloga representada en un teatro. En la correspondencia de Claude Debussy, que aquí la pueden ver, es un gruesísimo tomo de casi 2.500 páginas en papel biblia, publicado por la editorial Gallimard. No hay muchas cartas entre Debussy y Mallarmé. Vamos a ver prácticamente todas a lo largo de esta charla, porque son simplemente 3 o 4. Y esta es la primera de la que tenemos constancia. No está fechada, solo está escrito arriba, como ven, jeudi, nada más. Y sabemos que es hacia finales de 1892 o comienzos de 1893. Y escribe Claude Debussy, que es por supuesto el autor de la música asociada a la égloga de Mallarmé, el que le escribe: querido maestro, son estos los ruidos de la guerra de la tarde, pero he olvidado en su casa una revista, un ejemplar de la revista La Société Nouvelle, que es una revista belga, en la que en 1893 justamente apareció publicada una conferencia de Camille Mauclair sobre Stéphane Mallarmé. Y continúa diciendo Debussy: le estaría muy agradecido si le devolviera al portador de esta carta el ejemplar de esa revista que se ha olvidado Debussy en casa de Mallarmé. Su afectuosamente devoto Claude Debussy. Insisto, hacia finales de 1892, principios de 1893. Y en torno a estos mismos años, Debussy publicó esta obra, la Damoiselle Elie, a partir de una traducción al francés de un poema de Dante Gabriel Rossetti. Es probable que Debussy y Mallarmé se conocieran en torno a 1889. Ahí fue cuando Debussy, que tenía entonces pues 27 años, empezó a frecuentar los famosos Mardis, las reuniones que convocaba en su casa de la Rue de Rome Stéphane Mallarmé, y en donde se reunía lo mejor de la intelectualidad y de los artistas parisienses. Los Mardis de Mallarmé en su casa fueron una auténtica institución en el París de finales de siglo. Y fue probablemente a través de André Ferdinand Hérold el que puso en contacto al poeta y al compositor. Y de hecho Mallarmé asistió a una interpretación de una obra de Debussy, Los 5 poemas de Charles Baudelaire, otro de los padres, una generación anterior, de la poesía moderna francesa, y le gustó muchísimo la obra de Debussy a partir de los poemas de Baudelaire, y eso le hizo pensar que él podía ser la persona idónea para componer esa música que sirviera de preludio a la representación teatral basada en la égloga de la tarde de un fauno. Curiosamente, si vemos el interior de esta primera edición de la Damoiselle Elie y nos fijamos en esta parte de aquí abajo, ven que esto está publicado en el año 1893. Como vemos, poema lírico a partir de Dante Gabriel Rossetti, en una traducción al francés de Gabriel Sarrazin, y esto es lo que más nos interesa casi y por lo que vemos esta partitura. El editor
librería de arte independiente, dice que el autor, Claude Debussy, está preparando en preparación preludio, interludios y paráfrasis final para l'après-midi d'enfant. Es decir, que Debussy tenía intención de componer no solo el preludio, del que vamos a hablar enseguida, sino también varios interludios, porque está en plural, y una paráfrasis final. Todo eso quedó en nada, bueno, todo eso no, los interludios y la paráfrasis final quedaron en nada porque Debussy finalmente solo compuso el famoso preludio. Aquí vemos una fotografía de Claude Debussy en casa de su amigo, el escritor Pierre Louis, al que vemos aquí reclinado, en una especie de mecedora o algo parecido, y es un retrato del año 1894, es decir, justo el año siguiente de esta publicación que acabamos de ver y el año en el que se estrenó la música que compuso Claude Debussy inspirado por el poema de Stéphane Mallarmé. Es decir, aquí podemos ver la imagen del joven Debussy con 32 años, en lo que iba a ser además el estreno de su primera obra para orquesta. La primera obra orquestal de Debussy que se interpretó fue justamente este preludio a la tarde de un fauno de Stéphane Mallarmé. En una carta de 1910, como vemos aquí abajo, Claude Debussy le explica retrospectivamente a su amigo, el músico Georges-Jean Aubry, las circunstancias en que compuso esta obra. Dice, lo que me pregunta sobre el tema de la impresión de Mallarmé sobre la música del preludio a la tarde de un fauno está muy lejos en mi recuerdo. Claro, han pasado 16 años, de 1894 a 1910. Continúa diciendo Debussy a su amigo, yo vivía en aquella época en un pequeño apartamento amueblado en la Rue de Londres. El papel pintado que cubría las paredes representaba por una singular fantasía el retrato del señor Carnot, un presidente francés que murió asesinado en junio de 1894, rodeado de pajarillos. ¿Puede imaginarse el efecto que puede producir contemplar una escena semejante? Y él mismo contesta, la necesidad de no estar nunca en casa, entre otras, para no tener que ver ese terrible papel pintado. Mallarmé vino a verme, con un aire fatídico y adornado con una tela escocesa. Después de haber escuchado, hay que entender que interpretada por el propio Debussy al piano, la obra musical, es decir, el preludio que había compuesto, inspirado por el poema, se quedó silencioso durante un largo rato y me dijo, no me esperaba en ninguna cosa parecida. Esta música prolonga la emoción de mi poema y evoca el decorado o la escena más apasionadamente que el color. Y continúa Debussy, después de citar a Mallarmé. Y estos son los versos que me inscribió Mallarmé en un ejemplar de l'Après-midi d'enfant que me envió después del estreno. Y copia los versos, sobre los que volveremos enseguida, que escribió Mallarmé para ponérselos casi a modo de dedicatoria en el ejemplar de la primera edición de l'Après-midi d'enfant que regaló a Debussy, y acaba diciendo Debussy. Y para quien se trata, para quien esté interesado, de un documento de primer orden. En todo caso, esto es lo que conservo mejor a modo de recuerdo de esta época en la que aún no me enervaba con el debussismo. Ven que está aquí entrecomillada la palabra debussismo. Esto hay que explicarlo mínimamente y es que Debussy nunca quiso crear escuela. Quería ser un compositor único, sin seguidores. No tenía ningún interés en tener discípulos ni seguidores. Por eso, cuando hablaban de debussismo, él se enervaba. Y por eso recuerda
aquella época, es decir, 1894, cuando todavía nadie hablaba de debussismo, que era un término que sacaba de quicio al compositor. Aquí vemos el borrador de Mallarmé que se conserva de esos 4 versos. Aquí ven cómo en esta primera parte, cómo tachó una primera redacción en la que aún quedan. Lo único que tuvo claro desde el principio fue la rima. Première con Lumière y réussi con Debussy. Eso se mantuvo. Aquí todavía siguió haciendo pequeñas modificaciones en ese cuarteto, en esos 4 versos. Aquí los vemos transcritos, no fáciles de traducir, por supuesto, como nunca es fácil de traducir Mallarmé, más o menos algo así como silvano de aliento primero, si la flauta lo ha logrado, oye toda la luz que insuflará en ella Debussy. De una manera más perifrástica podríamos traducir algo así como si supieras qué notas armoniosas hace resonar tu flauta, oh silvano, escucha entonces la luz que será insuflada en su interior por Debussy. Evidentemente, Mallarmé está agradeciendo esa música, la música que Debussy ha sabido insuflar, inspirado por sus versos. Y aquí ya copiado a limpio esos 4 poemas, esos 4 versos, que copió Stéphane Mallarmé en el ejemplar que le dio a modo de regalo y de agradecimiento después del estreno de El Prélude à l'après-midi d'enfant de Claude Debussy en 1894. Este es el manuscrito de la partitura dedicado, como vemos aquí arriba, la obra a Raymond Bonheur, no a Mallarmé. Es interesante que el dedicatario sea otro. Y aquí vemos el año 1892. Esto es todo caligrafía de Claude Debussy. Este manuscrito se conserva en la Bibliothèque Nationale de France. Manuscrito 17685, como vemos aquí abajo. Y esta es la primera página de la música. Aquí, con esta página, podemos decir que comienza la música del siglo XX. Con este solo de flauta que vemos aquí arriba y que ahora vamos a ver ampliado. Al final de la partitura vemos septiembre de 1894. Ahí es cuando acabó, probablemente de orquestar, ya que la versión para piano estaba terminada anteriormente, cuando terminó de orquestar esta obra que se estrenaría tan solo 3 meses después, en diciembre de 1894. Fíjense cómo termina. Aquí vemos Crótalos, Saint Valentin. Aquí vemos la abreviatura. Y aquí vemos unas notas de violonchelos y contrabajos con 3 P's, es decir, en pianísimos, casi inaudibles, que luego, curiosamente, cuando vemos la primera edición, editada por Durand, el editor de Debussy, lo vemos aquí a la derecha, aparecen que han de tocarse en pizzicato. Esta abreviatura también, PIZZ, es decir, pianísimo, PPP, y pizzicato, es decir, pulsando la cuerda, no tocándola con el arco. Y aquí ven los crótalos, que es una especie de un instrumento que es una serie de platillos de metal suspendidos y afinados. Y hay una cosa curiosa y que probablemente no sea casual en absoluto, y es que la partitura de Debussy tiene 110 compases, exactamente 110. Desde ese primero que hemos visto hasta este último que vemos aquí, 110 compases. ¿Cuántos versos tiene el poema de Mallarmé? 110 versos. No quiere ello decir, por supuesto, que cada compás se corresponda con un verso, ni mucho menos, y dentro de poco abundaremos en por qué esto es imposible que sea así. Pero quizás Debussy
quiso que simbólicamente, para homenajear a un poeta simbolista, el número de versos del poema, de la égloga, y el número de compases de su partitura fuera un número idéntico. Aquí vemos ese final, septiembre de 1894, y aquí se ven muy bien esas últimas notas en pizzicato que tienen que tocar en un triple piano, pianisísimo, los violonchelos que tocan divisi, por eso hay 2 pentagramas para cada uno de ellos, y estas 2 notas que tocan los contrabajos. En una carta fechada el 20 de diciembre de 1894, con la dirección en la que vivía entonces Claude Debussy, el número 10 de la Rue Gustave Doré, le escribe: querido maestro, no hace falta que le diga, vamos a verlo mejor porque está transcrita en la siguiente página, junto con la respuesta, que este es el manuscrito que vemos con la caligrafía de Debussy, que es idéntica a la caligrafía que acabamos de ver en el manuscrito de El Preludio. Aquí vemos la transcripción de esta carta en la que Debussy le dice: no hace falta que le diga la alegría que me produciría si usted tuviera bien honrar con su presencia los arabescos que un orgullo quizás culpable me ha hecho creer que han sido dictados por la flauta de su fauno. Una manera un poco alambicada de decir que le encantaría que pudiera asistir al estreno de esta obra musical inspirada por su poema. Este concierto se repitió el día siguiente. El estreno stricto sensu se produjo el 22 de diciembre de 1894 en la Salle d'Harcourt de París, bajo la dirección de Gustave Doré, un director suizo, pero Mallarmé no asistió a este estreno en estado puro, sino que asistió a la repetición del día siguiente, es decir, a la interpretación del día 23 de diciembre, con lo cual esta nota que le mandó Debussy el día 20 surtió efecto y Mallarmé honró con su presencia estos arabescos que un orgullo quizás culpable habían hecho creer a Debussy que habían venido dictados por la flauta de su fauno, su respetuosamente devoto Claude Debussy. Y Mallarmé fue, como acabo de decir, el día 23 de diciembre a la Salle d'Harcourt a escuchar la obra y le escribió esta carta, cuyo manuscrito desgraciadamente se ha perdido y por eso no lo podemos ver, al contrario del manuscrito de Debussy, que sí que lo hemos visto. Es una carta escrita el mismo 23, es decir, hay que entender que Mallarmé asiste al concierto, vuelve a su casa, Rue de Rome, y escribe esta carta a Claude Debussy el domingo 23 de diciembre de 1894. Y le escribe: mi querido amigo. Debussy le había escrito, como vemos, querido maestro, mi querido amigo. Eran de generaciones diferentes, por supuesto, se llevaban 20 años de diferencia. Mi querido amigo, salgo del concierto muy emocionado. ¡Qué maravilla! Su ilustración de la Après-midi d'enfant no presenta discordancia alguna con mi texto, salvo en que va más lejos verdaderamente en punto a la nostalgia y a la luz, con refinamiento, con desazón, con riqueza. Y el maravilloso final: le estrecho las manos admirativamente. Debussy. Su Stéphane Mallarmé. El texto, aunque sea tan breve, demuestra que realmente el poeta estaba, como él mismo confiesa, très ému, estaba muy emocionado. Aquí vemos ampliado, como ya había anunciado antes, el famosísimo
legendario solo de flauta inicial con que se abre el preludio a la tarde de un fauno de Claude Debussy. Aquí ya tenemos la primera novedad. Ninguna obra orquestal se había abierto con un solo de flauta, con la flauta en solitario, y menos con un solo de flauta como este, con estas características que vamos a escuchar enseguida. Ven que aquí está, de las tres flautas, la primera, la flauta solista, tiene que tocarlo piano, que es esta P que vemos aquí, y tiene que tocarlo douce et expressive, dulce y expresivo. Aquí vemos una indicación dinámica, esto quiere decir que aquí hay que tocar progresivamente más fuerte, creciendo, y después de llegar a esta nota hay que tocar progresivamente más suave. Y justamente cuando llegamos aquí se unen dos oboes, dos clarinetes, la primera trompa, aquí ven, 4 trompas a pistones y un arpa que hace un largo glissando desde esta nota grave hasta esta nota agudísima y luego de esta nota agudísima baja hasta la misma nota grave en la que empezó. También, al igual que aquí arriba, creciendo en volumen y una vez que hemos llegado a la nota más aguda, descendiendo en volumen. Justamente a continuación ya empiezan a entrar otros instrumentos, más trompas, otro glissando del arpa, entra también aquí la segunda arpa, entra la cuerda que toca con sordina, en pianísimo, aquí vemos las dos P's, divisi, es decir, los violonchelos con los instrumentos divididos dentro de la sección, los primeros violines también divisi, los segundos violines también divisi, esto quiere decir que la mitad de los instrumentistas tocan esta nota y la mitad de los instrumentistas tocan esta otra. Lo mismo los segundos violines, lo mismo las violas, alto, como vemos aquí, y lo mismo los violonchelos. Justo esto es la continuación de ese comienzo del preludio a la tarde. A continuación van ustedes a poder ver y escuchar al solista de flauta de la London Symphony Orchestra, la Orquesta Sinfónica de Londres, hablar un poco sobre las interioridades y las dificultades que plantea este solo inicial para flauta del preludio a la tarde de un fauno de Claude Debussy. No lo he comentado cuando hemos visto antes la partitura, pero la primera nota que tiene que tocar la flauta, la nota con la que comienza la obra, es un do sostenido. Y es una nota muy incómoda de tocar. Por eso el comienzo de lo que van a ver de las explicaciones de Gareth Davis tiene que ver justamente con la dificultad que plantea empezar a tocar este do sostenido. Él va a hablar en inglés, pero van a poder leer una transcripción traducida al castellano de todo lo que va a explicar a Rachel, que es la persona, Rachel Leach, que es la persona con la que está conversando sobre este solo inicial del preludio a la tarde de un fauno de Claude Debussy. And is it true that that's an unstable note? Yeah, it's the worst note. It's a C sharp. It's the note when you learn to play the flute. It's the one that causes so many problems, because basically when you go up, when you start on the bottom note, you have all your fingers down, and as you go up, you lift fingers off until you get to C, which is just this little finger and this finger. And no thumb? No. Wow. So that feels quite unstable. So you're balanced here. C sharp, you have to take that one off as well. Now, you'll often see beginner flute players, the shoulder will come up to hold it. It's unstable in that sense. It's also very unstable because, if you listen to the difference in sound, for instance, this is a D, which is the note above where almost all my fingers are down. Quite a rich sound. C sharp, the fingers come off.
You have to work much harder to make a rounder sound. It's because on a D, most of the tube the air column is vibrating all the way down. On a C sharp, it stops there. Yeah. So it's a smaller tube. Yeah. Pitch, There was a difference. Yeah, there really is. I I'm- mean, I was emphasising it, obviously, Yeah. it is a very strange sound. Now, I have no idea, but I like to think that Debussy knew that, because you can change the colour and the pitch as well. I mean, the D, you can move it quite a bit. C sharp, you know, there's quite a large scope for intonation problems. Yeah. And of course, because you start on your own, you don't know until you get to the end of that phrase where the harps and the oboes and everybody come in, what the intonation is like. So it's quite difficult. If the piece had started on a D, it would have been so much easier because just starting a C sharp quietly, without bumping it, without it being too loud, and if you play it too quietly, the sound can break up. There's all sorts of problems. I'm making myself more nervous about playing this piece now, but it's one of those pieces that it's almost the first note. Once that happens, it feels better until you then remember that you might run out of breath. Yeah, because it's a long note. It is. Yeah, it gets longer later It's a very long phrase. I mean, there are arguments whether some people play it in one breath. I play it in one breath. Some people take a breath. Some people take two breaths. It doesn't really matter. I mean, some people get terribly upset about it all. But I think the most important thing is to make it a musical phrase. Yeah. And if that means you take a breath, then so be it. If all you're doing is thinking, I mustn't run out of breath all the way through, and it's just this dead, flat, boring thing, then there's no point in that. You know, you don't get a medal for reaching the end in one breath. But if you can do it and make it musical, then that for me is the way it should be done. The time has come. You want to hear it? I do. Oh, crikey. Got a cold as well. Wow. Ahora saben un poco más de las dificultades que plantea tocar este solo inicial del preludio a la tarde o a la siesta de un fauno de Claude Debussy, que ahora vamos a escuchar a Gareth Davis tocar en concierto, es decir, no en esta entrevista con Rachel Leach, sino tocando en concierto con la Orquesta Sinfónica de Londres, con su orquesta. Ese director que veíamos era François-Xavier Roth, el principal director invitado de la Orquesta Sinfónica de Londres, y veíamos ese glissando del arpa, esa pequeña frase de la trompa que veíamos antes en el manuscrito de Claude Debussy. Yo creo, al igual que Gareth Davis, que es importante que el flautista toque este solo sin respirar, es decir, como una frase unitaria desde la primera nota hasta la última. A continuación vamos a escuchárselo a una extraordinaria flautista francesa, Marion Galincourt, que es la solista de flauta de la orquesta Les Siècles, una orquesta creada justamente por François-Xavier Roth y que se caracteriza porque todas las obras que interpreta lo hacen con instrumentos coetáneos del momento en el que fue
compuesta esa obra. Interpretan de repertorio barroco, clásico, de comienzos del siglo XX y siempre con instrumentos coetáneos para intentar acercarse a la sonoridad. Esto se interpretó hace 2 veranos en el Palacio de Carlos V de Granada, que es una ciudad muy debussiana, por cierto. Saben que tiene una pieza para piano que se llama La Soirée d'Engrenade, la tarde o el atardecer en Granada. Tiene también una pieza titulada La Puerta del Vino, inspirada por una postal que le envió Manuel de Falla desde Granada, desde la Alhambra. Debussy nunca estuvo en Granada, con lo cual no podía tener una inspiración directa. Pues bien, ahí Le Siècle interpretó hace 2 veranos en el Festival de Granada el preludio a la tarde de un fauno, y vamos a escuchar el solo y vamos a fijarnos, ahora que ya lo sabemos, si respira en medio de la frase o toca toda la frase sin respirar. Como ven, lo ha hecho sin respirar, que es como hay que hacerlo. Por ejemplo, esa sección de cuerda que veíamos ahí, algunos instrumentistas, por ejemplo, tocaban con cuerdas de tripa, que son las que se utilizaban hacia 1894, que es cuando se estrenó esta obra, no con las cuerdas metálicas actuales. Vamos a ver ahora a otro solista de flauta, de otra orquesta, en este caso la Filarmónica de Berlín, un flautista francés como Marion, Mathieu Dufour, en un lugar idóneo para tocar esta música, que es el patio del Musée d'Orsay, en París, la antigua estación de tren, la mayor concentración de cuadros impresionistas franceses del mundo. Y vamos a fijarnos de nuevo si Mathieu Dufour toca este solo cromático que nos traslada esa languidez, ese sopor que se apodera del fauno en la hora de la siesta. Vamos a ver si Mathieu Dufour lo toca respirando entre medias o sin respirar. El marco perfecto, el Musée d'Orsay, para escuchar esta obra de Claude Debussy. El director al que acaban de ver, a Daniel Harding. Han visto que le ha hecho una pequeña señal con los ojos para que empezara a tocar. No puede dar una entrada a la orquesta porque es que el único que empieza a tocar es el flautista, con lo cual basta que le haga una pequeña indicación con la mano, con un ojo, con la boca, con lo que sea, para que el flautista, cuando él tenga a bien, empiece a tocar. Ahora vamos a escuchar a un flautista suizo, también solista de la Filarmónica de Berlín, compañero del que acabamos de escuchar, Emmanuel Pahu, quizás el flautista más famoso de la actualidad, tocando con la Orquesta Filarmónica de Berlín. Y de nuevo vamos a fijarnos a ver qué hace Emmanuel Pahu en el tema de la respiración, si logra tocar toda la frase con una sola toma de aire o decide tomar alguna más.
En esta ocasión el director era Simon Rattle, al que hemos visto justo al final. El solista de trompa era el mismo que habíamos visto en París. Stefan Dor, también la arpista era la misma, María-Louise Langlanet. Pero hemos visto que Emmanuel Pavie, el más famoso, decide introducir una toma de aire, no tocar toda la frase con una sola, como habíamos visto a los flautistas anteriores. Este solo cromático de la flauta descendente que vemos aquí como desciende, luego asciende, luego desciende, luego asciende, se repite hacia el final de la obra, pero en esta ocasión con la segunda flauta doblando a la primera, es decir, las dos tocando la misma frase. Y si antes Debussy indicaba doux et expressif, ahora invierte los términos y pone expressif et doux, expresivo y dulce, y dice que en el primer movimiento, es decir, tal y como se tocó la primera vez, pero con más languidez, avec plus de langueur. Yo creo que es el momento ya de que escuchemos la obra completa. Habrán apreciado los que hayan seguido la sincronización de las imágenes y del sonido que en este último ejemplo había una pequeñísima asincronía entre la imagen y el sonido. Lo siento muchísimo, pero esto es inevitable. Los vídeos hay que convertirlos, luego hay que incrustarlos dentro del PowerPoint, que es lo que estamos viendo, y a veces se produce esta pequeña no sincronización de unos pequeños micras de segundo, pero basta con que sea una décima de segundo, una centésima de segundo para que los muy atentos lo perciban. A mí particularmente me molesta, pero mi consejo es que miren la pantalla en su totalidad sin entrar en si la sincronía es perfecta o no. Mirar así globalmente y escuchar por completo esta obra, y he elegido una versión en directo con un director que es muy del gusto de nuestro querido Andreu Jaume, con lo cual espero que él disfrute, y también todos ustedes, por supuesto, de esta puerta de entrada en la música del siglo XX, en la que todo es revolucionario, el uso de la orquesta, los sonidos, los colores, las armonías modales, la renuncia a la armonía tonal que había gobernado la música occidental desde el barroco, y en la que Debussy reinventa de repente todo y, como digo, abre las puertas a lo que sería la música del siglo XX con 6 años de antelación. Vamos a escuchar completa esta auténtica maravilla que es el preludio a la tarde de un fauno, el Prélude à l'après-midi d'un faun de Claude Debussy.
Era el gran Sergiu Celibidache dirigiendo con su proverbial lentitud, que a esta obra le va de maravilla, a la Filarmónica de Múnich, el Prélude à l'après-midi d'enfant de Claude Debussy. Veíamos como el solista de flauta, al que hacía levantar al final, por supuesto, como es natural, sí que hacía también una segunda toma de aire para tocar esa frase inicial. Por supuesto que podía haber puesto simplemente una versión en audio y seguramente hubiéramos ganado en calidad, pero he pensado que para la obra era también bonito que ustedes pudieran ver a la orquesta, aunque quizás haya esos problemas de sincronización y de calidad del sonido. Espero que aún así hayan podido disfrutarlo. En Barcelona, por supuesto, en el CCCB lo hubiéramos visto de maravilla, una pantalla grande, con perfecto sonido, perfecta imagen, pero bueno, tenemos que acomodarnos a las circunstancias. No fue esta la última obra inspirada por Stéphane Mallarmé que compuso Claude Debussy, sino que en 1913 puso música a 3 de los poemas del poeta francés, de su compatriota. Aquí vemos los títulos: Trois poèmes de Stéphane Mallarmé, este es el manuscrito, Soupir, el primer poema, Place Futile, el segundo, y Aventail, el tercero, una obra del año 1913. Aquí vemos la primera edición, Trois poèmes de Stéphane Mallarmé, y dedicado esta vez sí a la mémoire de Stéphane Mallarmé, que había muerto en 1898, y en muy respetuoso homenaje a su hija Geneviève Mallarmé, la única hija que tuvo Mallarmé, igual que Claude Debussy, que también tuvo solo una hija, Claude Emma, a la que llamaba cariñosamente Chouchou, y que fue el amor de su vida realmente, aparte de su segunda mujer, Emma, con la que también tuvo una extraordinaria relación. Debussy era un mujeriego, pero con Emma parece que encontró una cierta estabilidad, y la hija de ambos, Chouchou, fue realmente la alegría de los últimos años del compositor, como se ve en las fotos en las que aparecen ambos. ¿Cómo recibió la crítica de la época? Aquí vemos en Le Figaro una crítica del 26 de diciembre de 1894, firmada por Charles d'Harcourt. Vemos que la Sociedad Nacional, el domingo pasado, es decir, el día que asistió Stéphane Mallarmé, el día 23, en la sala de conciertos d'Harcourt, como ya he mencionado antes, una velada para gran orquesta bastante interesante. Y dice Charles d'Harcourt: no nos ha gustado el Prélude à l'après-midi d'enfant a partir de una égloga del poeta Mallarmé del señor Debussy. La búsqueda de los juegos de timbres es la única preocupación del joven músico, muy experto, es cierto, en la materia en la que se especializa. Piezas semejantes de este tipo son divertidas de escribir, pero en absoluto de escuchar. Desgraciadamente, como vemos, no entendió la obra, no entendió que ese día había escuchado el pórtico de entrada en la música moderna, en la música del siglo XX, comprimida en esos 110 compases que había compuesto Claude Debussy. Después de estas dos primeras interpretaciones, en 1894, en octubre de 1895, en los conciertos Colón, volvió a interpretarse esta obra. Recuerdo una vez más que esas interpretaciones del mes de diciembre del 94 era la primera vez que una obra orquestal de Debussy se interpretaba en público. Luego, con el tiempo, por supuesto, este preludio se ha convertido en la obra orquestal más interpretada con mucho del compositor francés. Pues bien, en octubre de 1895 volvieron a interpretarse en París, en los conciertos Colón, y de nuevo aparecieron críticas en Le Figaro, la que vamos a ver ahora primero, en la que, en este caso, Alfred Bruneau, como vemos aquí abajo, se refiere a la obra de Debussy.
en la que escribe que Debussy, que tiene un horror, que siente un horror legítimo por lo convencional y por lo banal, y que yo lamento un poco, busca cada vez más lo excepcional, se ha propuesto explicarnos sinfónicamente la égloga de Stéphane Mallarmé. Aquí radica, yo creo, el primer error de esta crítica. Lo que propone Debussy no es explicar la égloga de Mallarmé, sino simplemente introducirla, crear una atmósfera propicia a que en un teatro se recite el texto de la égloga. No es una descripción musical de la obra, en absoluto, de los versos de Mallarmé, por más que coincidan los 110 versos y los 110 compases. Es otra cosa. De hecho, otro compositor escribió a Mallarmé, Emmanuel Lombardy, proponiéndole una versión instrumental de su égloga que él le proponía titular como la glosa a l'après-midi d'enfant. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio Debussy? Dice que no era necesario que compusiera esa obra porque él mismo ya había puesto música a sus versos. Sus versos eran música, no necesitaban de una música adicional. Por eso, la música de Debussy no es una ilustración musical de los versos de Mallarmé, son un preludio, como muy bien tituló Debussy su obra. Por eso de que diga que se ha propuesto explicarnos sinfónicamente la égloga del señor Stéphane Mallarmé, l'après-midi d'enfant, es no entender lo que realmente había pretendido Debussy. Se trata de un empeño arduo, porque esta égloga, de la que me cuidaría muy bien negar su encanto especial hecho de vagos acoplamientos de sílabas, de sutiles asociaciones de timbres, es muy hermética, como ya se ha dicho. Es un poema casi puramente musical, aquí sí que acertó plenamente, el del señor Mallarmé, y la tarea del señor Debussy consistía de alguna manera en traducirlo a la lengua instrumental, aquí vuelve al error de antes, a prender al vuelo sus sonoridades huidizas y a fijarlas con la ayuda de una notación habitual o convencional. Tengo miedo de que el público de ayer, caluroso, cálido, por lo demás, no haya comprendido bien estas cosas. No ha podido penetrar, me temo, en las brumas del sueño, donde bajo las armonías imprecisas, lo he dicho antes, son armonías modales, no son las armonías tonales características que habían regido la música occidental. Por eso le parecían imprecisas de los violines y las arpas. Bajo estas armonías cantan las flautas pastorales, los oboes campestres, donde suenan las trompas misteriosas. Es una gran pena porque la obra tiene momentos de música verdaderamente exquisita, menos mal, y si mi franqueza me obliga a confesar mis preferencias por un arte más claro, más robusto, más masculino, climal, es decir, la obra le pareció un poco femenina al crítico, mi equidad, mi justicia me obliga a reconocer en el señor Debussy un temperamento raro y original. La crítica tiene un poco un toma y daca, tiene grandes aciertos y grandes desaciertos. Debemos felicitar al señor Colón, el organizador del concierto, y el director, por habernos hecho escuchar esta curiosa fantasía y haberla interpretado con la preocupación necesaria por los matices, los movimientos y los ritmos. Es realmente interesante leer estas críticas coetáneas de las primeras interpretaciones de la obra de Debussy. En otro periódico francés de la época, Gil Blas, vemos otra crítica anónima donde habla de la reapertura de los conciertos Colón, aunque está refiriéndose al mismo concierto, y en él se dice, a partir de aquí, l'après-midi d'enfant es un poema simbólico del señor Stéphane Mallarmé, del que nosotros confesamos humildemente no haber podido comprender ni la primera palabra, no ha entendido nada. Parece que hay un sentido en el cual se necesita
saber, ¿cómo podríamos traducir esto? Poner por qué esta obra se nos convierte de una claridad deslumbrante o resplandeciente. Además, nos dice un adepto, este admirable poema, para ser apreciado con conocimiento de causa, se necesita ser leído varias veces, aprendido de memoria y aquí viene la sorna, después de los puntos suspensivos, traducido, como si fuera imposible entenderlo y necesitará de una traducción. Esta traducción, y de nuevo incurre en el mismo error de antes, la música de Debussy no es una traducción, es otra cosa. Esperamos encontrarla en el preludio de Debussy. ¡Ah, pobres de nosotros! El preludio es aún más oscuro que el propio poema, que el propio L'Après-midi de Mallarmé. En cuanto al fauno, no hay que pensar más que en él. No hay que pensar más que en él. Si el señor Debussy ha querido pintarnos con ciertos rasgos de la flauta tan recortados como imprecisos, nos ha mostrado a un fauno tan emborronado, tan desdibujado en su bruma orquestal que, por así decirlo, no hemos visto nada. Este crítico realmente no ha entendido absolutamente nada. Ha confundido las nuevas armonías modales, pentatónicas de Debussy como brumosas, emborronadas, y cree que en vez de dibujar al fauno con trazos precisos, lo que ha hecho es dibujarlo con trazos imprecisos, emborronados, confusos. Es decir, una obra maestra incomprendida en el momento de su casi estreno, pocos meses después del estreno real en diciembre de 1894. Casualmente he hecho esta captura de pantalla de Google Maps para que vean que la actual Avenue Stéphane Mallarmé, que está en el distrito 17 de París, hay un punto, esta esquina, en el que se cruza con la Rue Claude Debussy. Esto no es casual, por supuesto, y es maravilloso visitar esa esquina, como yo he hecho, para ver el punto en el que se cruzan simbólicamente, y la palabra símbolo es muy importante a la hora de hablar de Stéphane Mallarmé, el poeta francés y su compatriota Claude Debussy. Por cierto, que esto no está muy lejos de la actual Avenue Foch, antigua Avenue du Bois de Boulogne, que es donde vivió Debussy en París, cuando ya tenía dinero para permitírselo en París en los últimos años de su vida. Una frase muy acertada del gran y añorado Pierre Boulez, el director y compositor francés: La musique moderne s'éveille à l'après-midi d'enfant. La música moderna se despierta con la tarde de un fauno. Una manera poética y muy hermosa de decir que la música moderna nace en diciembre de 1894, cuando se estrenó este preludio de Claude Debussy. La otra gran obra de Debussy es Péléas et Mélisande. Bueno, hay grandes obras de Debussy, muchísimas. Quiero decir, la otra gran obra revolucionaria, vanguardista, que es lo que aquí nos convoca de Claude Debussy, es su ópera Péléas et Mélisande, que es una ópera estrenada en 1902 en París, pero que fue en la que Debussy estuvo trabajando frenéticamente en 1893 y 1894. Por eso transcurre ese largo lapso de tiempo entre ese comienzo de la composición del preludio 1892 y 1894, septiembre de 1894, que es la fecha que veíamos al final del manuscrito. Claude Debussy estaba trabajando en una ópera basada en un tema que realmente no le interesaba mucho, nuestro Rodrigo de Vivar y su mujer Jimena, cuando el 17 de mayo de 1893 asistió en el Théâtre des Bouffes Parisien al estreno del drama de Maurice Maeterlinck, el dramaturgo belga Péléas et Mélisande. Allí estaban también entre el público Stéphane Mallarmé, el pintor James Whistler, el gran hombre de teatro Konstantin Stanislavski
y Debussy, en cuanto vio aquello, se dio cuenta de que ese era el texto sobre el que él quería componer una ópera y se puso inmediatamente a trabajar en él. Aquí vemos un grabado del comienzo del acto cuarto, del último encuentro de entre Peleas y Melisande. Aquí acecha Golot, espada en mano, que será el que mate a su hermanastro Peleas al final de este cuarto acto. Aquí vemos a Mary Garden, soprano encargada de estrenar la ópera de Claude Debussy con la larga cabellera, recogida aquí en una trenza. Que Melisande tenga el cabello muy largo es absolutamente esencial. Aquí vemos de nuevo otra foto de Mary Garden, de nuevo con la larga cabellera suelta en el papel de Melisande, que causó furor en aquellos años iniciales del siglo XX, su encarnación de la triste heroína de la ópera de Claude Debussy. Y aquí vemos de nuevo ese septiembre de 1894, en el que Claude Debussy puso fin a la orquestación del Preludio a la Après-Midi d'Enfant. Insisto en que en esos meses estuvo trabajando simultáneamente en esta obra y en su ópera, Peleas de Melisande. Y aquí vemos el manuscrito de esa cuarta escena del cuarto acto, en la que entra Peleas y comienza un largo monólogo que vamos a escuchar enseguida. Y aquí tampoco ya nada es como antes. Sí, el preludio a la siesta o a la tarde o a la siesta de un fauno inicia la música orquestal del siglo XX. Peleas de Melisande marca el comienzo de la ópera del siglo XX. Nada hecho hasta entonces se parecía ni remotamente a esta verdadera invención ex nihilo, salida de la nada por parte de Claude Debussy, que reinventó por completo el género operístico, con influencias de Wagner, por supuesto, con influencias de la ópera barroca, por supuesto, con influencias de la ópera clásica, por supuesto, pero alumbrando algo completamente nuevo. Aquí continúa esta escena cuarta. Ven, si se fijan aquí, aunque se vea en pequeñito, que cada sílaba se corresponde con una nota. Aquí no hay grandes floreos, grandes virtuosismos de la voz. Aquí se trata de que el ritmo de la lengua francesa se adecue al ritmo de la música, que haya una correspondencia absoluta entre el ritmo del texto y el ritmo de la música, como vamos a escuchar enseguida. Aquí, qué maravillosa la escritura de Debussy. No sobra nada, no falta nada, todo es absolutamente esencial. Y esta es una fotografía de Claude Debussy en el año 1902. Antes veíamos una fotografía de 1894, el momento del estreno del Preludio. Esta es una fotografía coetánea del momento del estreno en París de Peleas et Melisande. En conversaciones con su maestro, Ernest Guiraud, recogidas por Maurice Emmanuel, Claude Debussy explicó cosas importantes sobre cómo había gestado esta ópera. Le dice Guiraud: entonces usted es un wagneriano liberal. Y Debussy contesta: yo no imito. Es necesario encontrar, en mi opinión, otra forma dramática. La música donde acaba la palabra. Música para lo inexpresable. La música debe surgir de la sombra, ser discreta. Y le pregunta a Guiraud: pero entonces, ¿dónde está su poeta? Y contesta Debussy: mi poeta es aquel de las cosas dichas a medias, dos sueños asociados. Ese es el ideal. Ningún país, ninguna fecha, ninguna escena a construir, ninguna presión sobre el músico que termina. La música predomina de una manera insolente
en el teatro lírico. Se canta demasiado. El ropaje musical es demasiado pesado. Hay que cantar cuando merece la pena. Monocromía, grisalla, nada de desarrollos musicales para desarrollar. Esos son errores. Un desarrollo prolongado no pega, no puede pegar con las palabras. Yo sueño poemas cortos, escenas móviles. Me importan un rábano, esta F seguida de 3 puntos suspensivos. Me fu las 3 unidades de acción, lugar y tiempo. Es decir, él le da absolutamente lo mismo. Él quiere crear algo completamente diferente de eso. Él se había quedado muy impactado, como todos, en las 2 visitas que hizo al Festival de Bayreuth en 1888 y 1889 y acusó con mucha fuerza el influjo de Wagner, según él mismo confesó, hasta el punto de olvidar los principios más elementales del decoro. Pero luego se quitó en parte esa tremenda influencia wagneriana y en un proceso de depuración increíble logró alumbrar un género operístico completamente diferente. Aquí podemos ver también otra cita, en este caso a un cuestionario que le envió un periodista británico, Edwin Evans, cuando se estrenó Peleas en Melisande en Londres, y entonces le contestó al cuestionario que le hizo, y también es muy interesante lo que dice Debussy. Dice, hace usted bien en olvidarse del debate de la cuestión de saber si hay o no melodía en Peleas, porque le acusaron justamente a Debussy de eso, de que era una ópera sin melodías, en el que los cantantes no cantaban, sino que parecía que estaban hablando o recitando un texto. Y sigue Debussy diciendo, hay que comprender claramente que la melodía o la canción es una cosa y que la expresión lírica es otra diferente. Es además totalmente ilógico pensar que podamos conseguir que una línea melódica fija, y lo subraya AGT, contenga los innumerables matices por los que pasa un personaje. Se trata no solo de un error de gusto, sino de un error de cantidad, y lo entrecomilla. Si en Peleas apenas puede hablarse en conjunto de trama sinfónica, es para reaccionar contra esta nefasta estética neo-wagneriana que pretende transmitir al mismo tiempo el sentimiento expresado por el personaje y las reflexiones interiores que le hacen actuar. En mi opinión, dice Debussy, y qué razón tiene, se trata de 2 operaciones contradictorias desde el punto de vista lírico y que no pueden, si se unen, más que debilitarse la una a la otra, debilitarse mutua o recíprocamente. Hay que insistir, continúa diciendo más adelante, en la simplicidad de Peleas. He dedicado 12 años de su vida a quitar todo lo que podía haberse deslizado en ella de parasitario, todo lo que podía chupar y afectar a la ópera por ser cosas innecesarias. Jamás he buscado revolucionar nada, sea lo que sea, pero tenemos la costumbre de arrastrar la música a lugares malos, y lo entrecomilla, lugares malos, o bien de hacer de ella un juego que nadie puede comprender sin un duro entrenamiento, sin una dura formación o educación. Yo he intentado demostrar que las personas que cantan podían seguir siendo humanas y naturales, sin tener jamás necesidad de parecerse a locos o a jeroglíficos. Al principio eso ha incomodado a los profesionales, y de nuevo lo entrecomilla, y también al simple público que, acostumbrado a que le emocionen con medios tan falsos como grandilocuentes, no ha comprendido de inmediato
que lo único que se le pedía era un poco de buena voluntad. Esto es un auténtico manifiesto estético por parte de Claude Debussy 7 años después del estreno con gran éxito de Péléas et Mélisande. Ahora ya sí, vamos a escuchar el comienzo de la escena cuarta del cuarto acto de Péléas et Mélisande para sumergirnos. Está el texto traducido, esto no lo vamos a ver. En Barcelona lo hubiéramos visto con subtítulos, pero esto es imposible de hacerlo con esta presentación en PowerPoint, de manera que lo que vamos a hacer ahora es escuchar el texto que van a cantar Péléas y Mélisande en su último encuentro antes del momento fatídico en el que los descubre Golot, que mata a Péléas, como ya he comentado antes y como hemos visto en ese grabado. C'est le dernier soir, il faut que tout finisse. J'ai joué comme un enfant autour d'une chose que je ne soupçonnais pas. J'ai joué en rêve autour des pièges de la destinée. Qui est-ce qui m'a réveillé tout à coup? Je vais fuir en criant de joie et de douleur comme un aveugle qui fuirait l'incendie de sa maison. Je vais lui dire que je vais fuir. Il est tard, elle ne vient pas. Je ferais mieux de m'en aller sans la revoir. Je la regarde bien cette fois-ci. Il y a des choses que je ne me rappelle plus. On dirait par moments qu'il y a 100 ans que je ne l'ai plus vue. Et je n'ai pas encore regardé son regard. Il ne me reste rien si je m'en vais ainsi. Et tous ces souvenirs, c'est comme si j'emportais un peu d'eau dans un sac de mousseline. Il faut que je la voie une dernière fois jusqu'au fond de son cœur. Il faut que je lui dise tout ce que je n'ai pas dit. Mélisande, est-ce toi? Mélisande, viens ici. Ne reste pas au bord du clair de lune. Viens ici, nous avons tant de choses à nous dire. Viens ici, dans l'ombre du tilleul. Laissez-moi dans la On clarté. pourrait nous voir des fenêtres de la tour. Viens ici, ici, nous n'avons rien à craindre. Regarde, on pourrait nous voir. Qu'as-tu donc? Tu as pu sortir sans qu'on s'en soit aperçu. Oui, votre frère dormait. Il est tard, dans une heure on fermera les portes. Il faut prendre garde. Pourquoi es-tu venu si tard? Votre frère avait un mauvais rêve. Puis ma robe s'est accrochée au clou de la porte. Oui, elle est déchirée. J'ai perdu ses âges. Ma pauvre Mélisande, j'aurais presque peur de te toucher. Tu es encore en haleine comme un oiseau pourchassé. C'est pour moi que tu fais tout cela. J'entends battre ton cœur comme si c'était le mien. Viens ici, plus près de moi. Croiriez-vous? Je ne ris pas pour rien, je ris de joie sans le savoir. Il y aurait plutôt de quoi pleurer. Nous sommes venus ici il y a bien longtemps. Je me rappelle. Oui, il y a de longs mois, alors je ne savais pas. C'est
soir. C'est peut-être la dernière fois que je te vois. Il faut que je m'en aille pour toujours. Pourquoi dis-tu toujours que tu t'en Je vas? dois te dire ce que tu sais déjà. Tu ne sais pas ce que je vais te dire. Mais non, je ne sais rien. Tu ne sais pas pourquoi il faut que je m'éloigne. Tu ne sais pas que c'est parce que Je t'aime aussi. Oh, qu'as-tu dit, Mélisande? Je ne l'ai presque pas entendu. On a brisé la glace avec des fers rougis. Tu dis cela d'une voix qui vient du bout du monde. Je ne t'ai presque pas entendu. Tu m'aimes aussi. Depuis quand m'aimes-tu? Depuis toujours. Depuis que je t'ai vu. On dirait que ta voix a passé sur la mer au printemps. Je ne l'ai jamais entendu jusqu'ici. On dirait qu'il a plu sur mon cœur. Tu dis cela si franchement, comme un ange qu'on interroge. Je ne puis pas le croire, Mélisande. Pourquoi m'aimerais-tu? Mais pourquoi m'aimes-tu? Est-ce vrai ce que tu dis? Tu ne me trompes pas, tu ne mens pas un peu pour me faire sourire. Non, je ne mens jamais. Je ne mens qu'à ton frère. Oh, comme tu dis cela, ta voix, elle est plus fraîche et plus franche que l'eau. On dirait de l'eau pure sur mes lèvres. On dirait de l'eau pure sur mes mains. Donne-moi tes mains. Oh, tes mains sont petites. Je ne savais pas que tu étais si belle. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau avant toi. J'étais inquiet, je cherchais partout dans la maison, je cherchais partout dans la campagne, et je ne trouvais pas la beauté. Et maintenant, je t'ai trouvé, je l'ai trouvé. Je ne crois pas qu'il y ait sur la terre une femme plus belle. Où es-tu? Je ne t'entends plus respirer. C'est que je te regarde. Pourquoi me regardes-tu si gravement? Nous sommes déjà dans l'ombre. Il fait trop noir sous cet arbre. Viens dans la lumière. Nous ne pouvons pas voir combien nous sommes heureux. Viens, viens. Il nous reste si peu de temps. Non, restons ici. Je suis plus près de toi dans l'obscurité. Où sont tes yeux? Tu ne vas pas me fuir. Tu ne songes pas à moi en ce moment. Si je ne songe qu'à toi, Tu regardes ailleurs. je te vois Tu es distraite.
vas-tu donc? Tu ne me sembles pas heureuse. Si, je suis heureuse. Je suis triste. Qué maravilla de texto de Maurice Maeterlinck, esa última frase de Mélisande. Sí, je suis heureuse, mais je suis triste. Sí, estoy feliz, pero estoy triste. Al comienzo del quinto acto, ella le dice a Arkel, el misterioso rey de Alemond, je ne sais pas ce que je sais. Yo no sé lo que sé. ¿Y cómo entiende, perdón, cómo entiende Debussy el habla de la lengua de Maeterlinck, cómo entiende la evolución dramática de los personajes, qué música, qué invención, cómo construye un nuevo tipo de ópera realmente a partir de la nada. Las últimas obras que quería componer Claude Debussy fueron estas 6 sonatas para diversos instrumentos. Y lo que llama, esta es la segunda, la edición de la segunda, la primera edición de la segunda, escrita para una combinación absolutamente inusual. La vemos aquí, flauta, viola y arpa. La primera había sido para violonchelo y piano y la tercera para violín y piano, combinaciones mucho más normales. Hubieran sido también extrañas las 3 siguientes, pero Claude Debussy murió. Murió en 1918, cuando todavía estaba tirándose bombazos sobre París los alemanes en el último intento desesperado de ganar la guerra. De hecho, el entierro de Claude Debussy se produjo bajo las bombas alemanas. Y lo que llama la atención de esta portada es este musicien français, músico francés, como una autoafirmación de su nacionalidad en tiempos de guerra, como una afirmación patriótica, pero también como una afirmación estética, ya que en estas sonatas hay mucho también de la gran época anterior de la música francesa, que fue la época de los clavecinistas, la música del barroco francés. Una obra contemporánea de estas sonatas, los estudios para piano, Debussy estuvo dudando si dedicárselos a François Couperin y a Jean-Philippe Rameau, a los grandes representantes de la escuela clavecinística francesa del siglo XVIII, o a Frédéric Chopin, que había sido su principal influencia por sus propios estudios para piano y del que había editado toda la música para piano durante la Primera Guerra Mundial, porque estaba prohibido en Francia comprar partituras alemanas o importar partituras alemanas, con lo cual Digon encargó a Debussy que hiciera una edición de las obras de Chopin para piano. Así que aquí tenemos a Claude de France, como lo llamó Gabriele D'Annunzio, convertido en un musicien français. Aquí vemos a Claude Debussy en su casa de la Avenue du Bois de Boulogne, posando, pero en este día estaba acompañado de otra persona a la que vamos a ver enseguida. Aquí lo vemos sentado en la misma butaca en la que estaba sentado él, Igor Stravinsky. Y fijémonos también en este cuadro que tenía aquí Claude Debussy en su biblioteca y al que vamos a ver ahora. Esta es la misma foto utilizada en una revista internacional de música y danza en la que aparecen los dos genios, Igor Stravinsky y Claude Debussy. Y este cuadro al que me refería antes, que vemos aquí, es la famosa Granola de Kanagawa de Hokusai y que fue la ilustración que eligió Claude Debussy y su editor Albert Dirau para otra de las grandes partituras sinfónicas de Claude Debussy, La Mer.
el mar. Aquí lo vemos con la ilustración de la granola de Kanagawa de Hokusai, utilizada en otra de las grandes obras orquestales de Claude Debussy, La Mer, subtitulada Trois esquisses symphoniques, 3 esbozos sinfónicos. El segundo gran revolucionario del que teníamos que hablar es este hombre al que acabamos de ver, Igor Stravinsky. Aquí vemos antes a Michel Fokine y Vera Fokina en el ballet que crearon a partir del preludio a la tarde o a la siesta de un fauno. Václav Nijinsky había creado anteriormente un ballet en el año 1912 y aquí en el ballet, para los ballets rusos de Sergei Diaghilev, convergen las figuras de Claude Debussy y de Igor Stravinsky. Aquí vemos de nuevo a Michel Fokine, caracterizado como el fauno, en el ballet compuesto a partir de la obra de Claude Debussy. Y la última gran obra sinfónica de Claude Debussy, aquí vemos el manuscrito Jeux, un poema danzado, así lo bautizó Claude Debussy, Poème dansé, del año 1913, que se estrenó el 15 de mayo de 1913 en el Théâtre des Champs-Élysées de París bajo la dirección de Pierre Monteux. Y en ese mismo teatro, y bajo la dirección también de Pierre Monteux, tan solo 2 semanas más tarde, el 29 de mayo, se estrenaría la otra gran obra de la que quería hablar en esta primera charla. Esa gran obra es Le Sacre du Printemps. Aquí vemos el manuscrito de Igor Stravinsky, pero como creo que ya he sobrepasado con mucho el tiempo asignado y como reitero que hoy he tenido un día complicado por motivos personales y muy relacionadas con la pandemia de la COVID-19 que nos acosa, creo que es más sensato dejar esta parte que tenía pensado hablar de Igor Stravinsky como comienzo de la siguiente conferencia. Es decir, la siguiente conferencia tratará de Igor Stravinsky por un lado y de la segunda escuela de Viena por otro. En lugar de aunar a Debussy y Stravinsky, vamos a aunar a Debussy con la segunda escuela de Viena liderada por Arnold Schoenberg. Espero que hayan podido disfrutar a pesar de ocasionales deficiencias técnicas, que espero que no hayan sido muy grandes, y volvemos a vernos y a escucharnos, vernos simbólicamente, como diría Mallarmé, la semana que viene en esta nueva entrega de este ciclo. Muchísimas gracias por su atención.